Siendo las 10 horas, se da inicio a la audiencia única en el proceso de medidas de protección conforme a la ley número 30364. Se verificará la identidad de las partes y de sus abogados con la venia de su despacho. Se declara instalada la audiencia de acuerdo con el expediente 201-2023 y muchas gracias, secretaria. Y según este proceso, pues se rige por la ley número 30364 que garantiza una tutela urgente frente a la violencia familiar. Procederemos con orden y respeto, evitando cualquier revictimización. Antes de iniciar con las aclaraciones, escucharemos los alegatos de apertura por las partes. Le doy la palabra al abogado del demandante. Buenas tardes, señora juez y partes procesales presentes. Sirvo a acreditarme como la abogada de la parte demandante, Juliet Araujo Frías, con domicilio procesal en San José 755 y CAL 7877, casilla electrónica 8887. Sí, se tiene por apersonada, se concede el uso de la palabra a la parte demandada para su identificación. Sí, señoría, mi nombre es Nicole Campos Valladares, con número de colegiatura 2324, con casilla electrónica 22215, como Gmail nicolecampos.valladares@gmail.com, con número de celular 923-202 y acredito mi representación. Se concede la palabra al demandado para su identificación, por favor. Buenas noches, señora magistrada. Mi nombre es Víctor Enrique Sánchez Aquino, identificado con DNI 75 45 98 51, con domicilio real en la avenida Nicolás de Piedra 125, Chiclayo. Sí, se concede la palabra al abogado del demandado, por favor. Sí, se concede la palabra a la demandada, por favor, para su identificación. Buenas tardes, su señoría. La demandante María Rosario Cortero Granados, con el DNI 6081-2236, con dirección en calle Lazo 386. Bien, verificada la identidad de las partes y la representación de sus abogados, se da por instalada la audiencia en cumplimiento del artículo 16 de la ley 30364. Se inicia la fase de alegatos de apertura. Se concede el uso de la palabra. Señoría, conforme al artículo 1 de la ley 30364, el objeto de esta norma es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Mi patrocinada solicita medidas de protección urgentes, ya que el denunciado en estado de ebriedad dejó a los menores sin cuidado en la vía pública. Este hecho constituye violencia psicológica y pone en riesgo su integridad. Además, estamos adjuntando certificados médicos, denuncia policial y testimonio de la menor. Se concede el uso de la palabra para el abogado del demandado. Con el debido respeto, negamos todos los hechos. Mi patrocinado no ejerció violencia. Lo que existe en sí es un conflicto por el incumplimiento de acuerdos de conciliación sobre distintos. No hay pruebas positivas de algún daño psicológico y de acuerdo al Código Procesal Civil, específicamente en su artículo 677, establece que las medidas cautelares deben ser proporcionales y necesarias. Si
Cito también a la casación 180-2017, donde indica que las medidas cautelares no deben imponerse sin elementos mínimos de convicción. Así que solicitamos que se rechace la medida por falta de sustento. Se concede el uso de la palabra para la señora Rosario. Sí. Señora juez, sí es cierto, como lo está relatando mi abogada, actualmente mis hijos pues siguen miedo, ya que no es la primera vez que ocurre este suceso. Cuando él bebe nos insulta, nos grita, nos humilla y también me dice que me quitará a mis hijos. El mayor ya no quiere verlo. El de 9 años llora cada vez que lo menciono y el pequeño se queda callado. Yo pido que se nos proteja y que al menos ya no se nos proteja. Eso sería. Bien, entonces se presenta informe psicológico, se concede el uso de la palabra a la psicóloga designada. Ok, ¿me permite la palabra? Sí, se le concede la palabra. Es de mi agrado saludarlos. Mi nombre es Clara Isabel Reyes Montoyo. Soy psicóloga de profesión con una especialidad y también en este servicio soy perito. Y respecto a la situación de los menores, presentan signos de miedo, presentan signos de ansiedad, de tensión emocional, y creo que es oportuno invocar el artículo 9 de la ley 36.4 y el artículo 4 del Código Civil de los Niños y Adolescentes. Creo que eso es todo por mi parte. Sí, ¿alguna aclaración sobre la viabilidad de las visitas supervisadas? Creo que las visitas son únicamente viables en un ambiente controlado. Seguidamente de ello, vamos a iniciar con los alegatos de clausura. Se concede el uso de la palabra a la abogada de la demandante. Reitero la existencia de riesgo conforme al estándar de verisimilitud exigido por la Ley 3036-4 por la casación 2641-2019, UNIC, donde indica que las medidas de protección no exigen prueba plena. Basta la verosimilitud del relato y el riesgo para dictar medidas de protección. Por lo tanto, de las medidas señaladas. Se concede la palabra al abogado del demandado. Insistimos en que no hay pruebas objetivas. Dictar medidas de alejamiento sin pruebas sólidas genera el derecho de defensa de mi patrocinado y solicitamos que se evalúe la proporcionalidad y sobre todo que se permitan visitas supervisadas, pero no una prohibición absoluta. Bien, habiendo escuchado a las partes y actuado los medios probatorios, este juzgado resuelve determinar verosimilitud de actos de violencia psicológica conforme al artículo 28 de la Ley 3036-4. Disponer medidas de protección previstas en el artículo 29 de la Ley 3036-4. Prohibición de acercamiento del demandado a la demandante y a sus hijos. Prohibición de comunicación por cualquier medio. Régimen de visitas supervisadas. Remitir copias al Ministerio Público según el artículo 16 de la Ley 3034-36-4. Ordenar el cumplimiento inmediato de las medidas y su registro en el sistema integral judicial. Se concede el uso de la palabra para más manifestaciones finales. ¿Alguien? ¿Conforme? ¿Abogado de la parte demandante? Conforme. ¿De la parte demandada? ¿Abogado? Ok. No habiendo más intervenciones, se da por concluida la audiencia y se ordena su notificación conforme al